Un árbol lleno de vida, prisionero poco a poco de unas enredaderas silenciosas pero mortales. Se estaba apagando sin comprender la causa, sin entender por qué su fuerza se debilitaba día tras día, como si la tierra misma le negara el aliento. No muy lejos, un cuervo sufría el rechazo de todos, cargando el peso de una maldición que nunca había pedido, y unas diminutas hormigas luchaban por sobrevivir, agotadas y confundidas, sin hallar explicación al dolor que se cernía sobre su colonia. Todo parecía perdido, hasta que un viejo bujo, sabio y sereno, descendió desde las alturas para entrar en sus vidas y guiarlos hacia la luz. Quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará que, aun cuando todo parece enredado, asfixiante o imposible, siempre existe una salida. En el corazón de un bosque frondoso y eterno, donde los rayos del sol se filtraban en destellos dorados que danzaban entre las hojas, crecía un árbol joven, vigoroso y alegre. A pesar de su corta edad, su tronco se alzaba con la determinación de quien quiere tocar el cielo. Sus ramas, amplias y generosas, se extendían como brazos abiertos, dispuestos a abrazar al mundo. Entre su follaje, toda clase de aves y criaturas terrestres hallaban refugio y consuelo. Cada mañana, el sol lo despertaba con una caricia tibia, como una madre que al rozar el rostro de su hijo le recuerda que ha llegado un nuevo día. Y cuando la lluvia caía, no era castigo ni tristeza, era un abrazo de agua, un beso del cielo que recorría su corteza en hilos luminosos, devolviéndole fuerza, frescura y vida. El árbol se sabía más que madera y hojas, era hogar, sombra y promesa. Era parte de algo mucho más grande que él mismo, el alma del bosque. Se sentía útil, amado, pleno, sentía gozo cuando el águila confiaba en sus ramas y construía allí su nido, segura de que resistiría cualquier tempestad. Le llenaba de alegría ver al majestuoso tigre descansar bajo su copa después de una larga jornada de caza, cerrar los ojos y sentir, en esa sombra, un refugio de paz. Le gustaba escuchar el murmullo constante del arroyo que serpenteaba cerca, reflejando su silueta en el agua como un espejo vivo que le recordaba su existencia. También disfrutaba el roce leve de las mariposas, que al posarse en sus hojas parecían pintar de colores su verde profundo. Había días en que el bosque entero respiraba al mismo compás que él. Los pájaros entonaban melodías, las flores se abrían al amanecer, y hasta el silencio parecía tener un sonido cálido y reconfortante. El árbol, inmóvil pero atento, sentía que todo en el universo tenía un propósito. Era testigo silencioso de la belleza del mundo, guardián del equilibrio y sostén de muchas vidas. No podía moverse, pero su espíritu danzaba cada vez que el viento jugaba entre sus ramas. Había poesía en su quietud, sabiduría en su paciencia y una fuerza invisible en su forma de existir. Los años transcurrían, y con cada estación, su fe en la vida crecía, al igual que sus raíces en la tierra. A kilómetros de allí, en otro rincón del mundo, había también un bosque repleto de vida, donde el amanecer siempre venía acompañado por cantos y susurros. Allí habitaba un cuervo de plumaje tan negro como la noche sin luna, pero tan brillante que reflejaba destellos azulados cada vez que el sol lo tocaba. Le encantaba volar alto, tan alto que el bosque entero se extendía bajo sus alas como un tapiz bordado en tonos verdes y dorados. Cuando surcaba el cielo, todos lo admiraban, las pequeñas aves quedaban en silencio ante la profundidad de su canto, y hasta los venados levantaban la cabeza cuando su sombra cruzaba sobre ellos. El cuervo no solo era bello, también era sabio. Su vuelo no era solo fuerza, sino danza. Su mirada no era mera curiosidad, sino reflexión. Era un ser que comprendía la vida desde las alturas. Cantaba al amanecer con una voz grave y serena, jugaba con el viento y observaba desde lo alto cómo la vida florecía en cada rincón. A menudo se posaba en las ramas más firmes, donde compartía sus días con aves y pequeños animales que lo admiraban por su vuelo elegante y su espíritu libre. Sin embargo, pese a la admiración, nunca conoció la vanidad. Tenía un corazón noble, limpio, no se enorgullecía de su plumaje reluciente ni de su inteligencia. Si una pequeña ave temía volar, él descendía con calma, posaba una garra sobre la rama y con paciencia le enseñaba. Le mostraba que no es el tamaño de las alas lo que define la grandeza de un vuelo, sino el propósito que lo impulsa. Así era él, un maestro sin querer serlo, un amigo sin buscar recompensa. Y con esa humildad, vivía feliz, entre cielos despejados y copas verdes que parecían saludarlo cada vez que regresaba. Tenía muchos amigos en aquel bosque, los ciervos que lo saludaban al pasar,
los conejos que salían de sus madrigueras para escucharlo contar historias, y los colibríes que revoloteaban junto a él, zumbando con alegría mientras planeaba sobre las flores. Pero entre todas sus amistades, había una que él valoraba con especial ternura. Muy cerca de su hogar vivía una colonia de hormigas cortadoras de hojas. Pequeñas, incansables, organizadas, llenaban de movimiento el suelo del bosque. Desde temprano, formaban filas perfectas que parecían ríos vivos. Transportaban fragmentos de hojas sobre sus espaldas diminutas en una coreografía tan precisa que el cuervo las contemplaba maravillado. Desde las alturas, él observaba cómo sus caminos verdes y marrones formaban dibujos sobre la tierra, como si la naturaleza escribiera poemas invisibles con su andar. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse y el cielo se teñía de tonos anaranjados, el cuervo descendía suavemente y se posaba cerca del hormiguero. Las hormigas, al verlo llegar, se apresuraban a recibirlo. No hablaban el mismo idioma, pero no lo necesitaban. Bastaban los gestos, la cercanía, el respeto. En el silencio compartido se entendían. Había entre ellos una amistad sincera, tejida con paciencia y comprensión. El cuervo admiraba su disciplina, su entrega, su espíritu de colaboración. Aprendía de ellas tanto como ellas de él. A veces les contaba historias sobre lo que veía desde el cielo, montañas que tocaban las nubes, ríos que se curvaban como serpientes de cristal, tormentas que nacían en el horizonte. Las hormigas lo escuchaban mientras seguían trabajando, sin interrumpir su ritmo, pero con la atención de quien escucha una verdad antigua, y aunque eran pequeñas, su labor sostenía el equilibrio del bosque. Con su constancia, mantenían limpia la tierra, aireaban las raíces, abrían caminos invisibles que ayudaban al agua a fluir. Pero lo más valioso que hacían pasaba desapercibido. Protegían los árboles de las enredaderas asesinas que intentaban trepar por los troncos para asfixiarlos. Día tras día, sin descanso, cortaban esas plantas invasoras con precisión y valentía. Gracias a ellas, los gigantes verdes del bosque podían respirar y seguir dando sombra, hogar y alimento a todos. Así, los tres, el árbol, el cuervo y las hormigas, disfrutaban de una vida llena de sentido. El árbol crecía fuerte, el cuervo volaba libre y las hormigas, incansables, mantenían viva la tierra. El bosque latía como un corazón sereno, un corazón hecho de raíces, alas y esfuerzo. Un lugar donde cada ser tenía su papel y donde la armonía era la mayor de las riquezas. Pero la vida, incluso en los parajes más bellos, resguarda enseñanzas que solo se desvelan cuando arrecian los tiempos ásperos, porque todo equilibrio, por perfecto que luzca, tarde o temprano es puesto a prueba. Nadie en aquel bosque lo imaginaba. Nadie sospechaba que el sosiego podía quebrarse como un cristal bajo un golpe imprevisto. Sin embargo, el día se acercaba. Una marea de acontecimientos llegaría a tensar cada raíz, cada ala y cada paso diminuto. La fortaleza del árbol, la fe del cuervo y la constancia de las hormigas serían llevadas al límite, como si el mundo quisiera comprobar de qué material estaban hechos. Y en esa prueba, el bosque conocería su verdadera medida. Había de llegar una jornada en la que el destino, con la precisión de un artesano paciente, entrelazaría el camino de esos tres seres tan distintos. Al juntarlos, les revelaría una verdad que en ocasiones olvidamos cuando la calma nos arrulla, que jamás hay que entregarse a la derrota, que ninguna oscuridad es tan densa como para borrar por completo la salida, y que todo problema, aunque parezca una montaña imposible, guarda en su interior una rendija por donde entra la luz. El bosque estaba a punto de atravesar su más dura batalla. No solo su existencia física pendería de un hilo, también su espíritu, su memoria, su canto. Porque a veces únicamente cuando la serenidad se rompe en mil pedazos, entendemos el valor genuino de la unión, de la esperanza que no desfallece y del coraje que nace, terco y luminoso en el centro del corazón. Una mañana, en el gran bosque donde vivía el árbol, mientras él alzaba sus ramas hacia el sol con gratitud, agradeciendo al Creador como hacía cada amanecer, por el don de la vida, algo nuevo, extraño y silencioso comenzó a suceder. Desde distintos rincones, trepando sin prisa pero sin pausa, aparecieron unas enredaderas, brotaban discretas desde el suelo húmedo y con la paciencia de quien conoce el poder del tiempo, empezaron a trepar por su tronco. A primera vista eran verdes y delicadas, parecían inofensivas, casi hermosas. Sus hojas eran finas, suaves, y con la brisa parecían danzar en sintonía con el bosque, como si formaran parte de una música antigua. Al principio, el árbol no les dio importancia.
Tal vez solo buscan un resquicio de luz, pensó, con esa bondad que lo había llevado siempre a ofrecer sombra y cobijo a todo ser viviente. Se dijo, compartiremos la corteza, la claridad, el aire. Pero aquello que aparentaba ser una compañía pasajera pronto mutó en cerco y grillete. Lo que parecía un adorno verde reveló su verdadera intención. No venían a convivir, venían a gobernar. Cada día se enroscaban con mayor fuerza, ascendían un poco más, aferrándose a las ramas como si tuvieran garras invisibles. La corteza comenzó a sentir un apretón tenue primero, doloroso después, y el árbol, aún confiado, tardó en advertir la magnitud de lo que ocurría. Poco a poco, aquellas enredaderas colonizaron cada esquina de su cuerpo. Donde antes el espacio era amplio y libre para las aves, ahora se extendían hojas ajenas, densas, sombrías, que robaban la luz, el aire y con ello la vida. Lo más inquietante era su máscara. Muchas sabían disfrazarse. No atacaban de frente ni con estrépito, preferían el hambre silenciosa, la conquista por asfixia. En cuestión de días, el árbol comenzó a perder color. Sus hojas, antes radiantes, se apagaron. Algunas ramas se resecaron como si la savia hubiera olvidado su camino. Las aves dejaron de visitarlo, el águila no volvió a tejer su nido en lo alto, y el tigre que descansaba bajo su copa buscó otra sombra menos pesada. Allí donde el frescor solía anidar, ahora se respiraba una penumbra extraña. Su espíritu se fue marchitando, y con él el rumor alegre del bosque alrededor. Una tristeza profunda, como bruma fría, lo envolvió. ¿En qué instante permití que esto me atrapara?, se preguntaba. ¿Cómo se combate algo que ya se ha enredado por todo mi ser? Por primera vez en su existencia, el árbol se sintió verdaderamente perdido. Dudó si podría volver a ser el de antes, dudó si alguna vez recuperaría el honor de llamarse hogar. El que había sido emblema de fortaleza y refugio empezaba a apagarse, hoja a hoja, día tras día, como una vela al final de su mecha. Cuando llegaban las noches y el bosque dormía, cuando solo el viento hablaba con susurros entre sus ramas exhaustas, el árbol elevaba un clamor hacia lo alto. No tenía voz humana, pero su alma sabía rezar, y lo hacía con el idioma entrelazado del dolor y de la fe. Dios mío, crujía su madera como quien gime, ¿por qué siento que me estoy muriendo? Fui casa para tantos, regalé sombra, di vida, y ahora apenas puedo sostenerme. Estas enredaderas me roban la luz, aún así no deseo rendirme. Si aún tengo un propósito, muéstramelo. Dame fuerza, no solo para resistir, sino para volver a ser lo que era, vida para otros. Y en ese ruego había lágrimas que ningún ojo veía, hojas que caían como gotas que no hacen ruido, pero pesan en el alma. Su voz interior, hecha de savia y memoria, se quebraba por momentos, sin embargo su fe, aunque pequeña, seguía latiendo. Señor de la vida, continuaba, tú me llamaste a existir con tu palabra cuando el mundo era joven y el viento todavía no conocía el canto de las hojas. Me diste raíces para abrazar la tierra y ramas para rozar el cielo. Me entregaste vida para multiplicar la vida de este planeta. No me dejes ahora que mi espíritu se encoge. Si debo atravesar esta sequía del alma, camina conmigo. Y cada suspiro era una plegaria, cada grieta en la corteza, una petición silenciosa. Líbrame, decía, de lo que me ahoga, de lo que me roba la claridad y la esperanza. Si he de perder mis hojas para renacer, que así sea. Pero no permitas que mi corazón de madera deje de creer en ti. Y luego el silencio, un silencio encendido, porque el árbol permanecía con las ramas tendidas hacia el cielo, como un ser cansado que aún se aferra a la fe. Aunque las enredaderas lo apretaban, en su interior empezó a encenderse una chispa diminuta, apenas un punto de luz, la intuición de que toda prueba, por oscura que parezca, anuncia un comienzo. No sabía cuándo ni cómo, pero algo en su savia susurraba que aquello no era el fin, sino la antesala de algo mayor. Mientras tanto, en el pequeño bosque donde vivían el cuervo y las hormigas, todo se mantenía apacible, hasta que un día una señal imperceptible cambió el aire. Las copas más antiguas comenzaron a secarse sin razón visible. Las hojas cayeron antes de tiempo, como si un otoño precoz hubiera decidido instalarse sin pedir permiso. El aire se volvió pesado, como si una sombra se hubiera echado a dormir sobre la tierra, y la tierra, herida por el sol implacable, empezó a agrietarse. Nadie entendía qué sucedía, pero el miedo, que siempre busca atajos, encontró pronto a quien culpar. Es el cuervo, siseó una serpiente venenosa, enroscada en un tronco. Siempre que se posa en un árbol, ese árbol muere después. Sí, replicó otro animal, es ave de mal agüero, trae desgracia a donde va. Y así, como nube que se extiende desde un punto oscuro, la sombra de la culpa cayó sobre aquel cuervo noble. Muchos comenzaron a creerlo.
Cada vez que el ave intentaba posarse en las ramas que antes lo recibían con gusto, los árboles temblorosos lo rechazaban. «Vete, pájaro oscuro, no queremos tu mala suerte», murmuraban, agitados por un temor sin fundamento. La injusticia se volvió costumbre y la duda ley. El cuervo, admirado antes por su inteligencia, su humildad y su espíritu libre, empezó a apagarse por dentro del mismo modo que se apagaban los árboles que ahora lo acusaban. No comprendía por qué la vida le daba la espalda. Él solo deseaba compartir su vuelo, su alegría, sus historias de viento y horizonte, pero el cielo se le hizo más vacío y el viento más frío. Sus amigos, los mismos que reían con sus relatos, comenzaron a alejarse también. A su paso el murmullo crecía: «Mírenlo, ahí va el ave funesta, él trajo esta desgracia al bosque». Entonces el cuervo conoció la soledad que punza y la incomprensión que pesa. Aquel rumor, repetido día tras día, se le clavaba como espinas invisibles en el corazón. Los trinos se apagaron, los arroyos corrieron sin música, y los árboles, antaño orgullosos y verdes, eran ahora siluetas secas, sombras de lo que fueron. En las noches, el cuervo se posaba en ramas muertas y lloraba en silencio, sin lágrimas que nadie pudiera ver, pero con el pecho hecho nudo. Alzaba la mirada al firmamento que una vez le regaló libertad y apenas podía reconocerlo. Las estrellas seguían ahí fieles, pero parecían más lejanas que nunca, como si hubieran sido empujadas por la misma acusación que lo golpeaba a él. Y fue entonces, con la voz temblorosa de un alma herida, cuando el cuervo elevó su súplica al Creador, una oración baja y sostenida, nacida del dolor pero encendida en esperanza, con el deseo profundo de hallar, en medio de la noche, la ruta de regreso a la verdad. «Dios mío», susurró el cuervo, mirando hacia las alturas, «tú que me diste alas para surcar los cielos y conocer la libertad, ¿por qué ahora siento que el mismo cielo me rechaza? ¿Por qué, si nací para volar, cada corriente de viento parece empujarme hacia abajo? No entiendo por qué me culpan de lo que no hice, ni por qué el corazón de mis hermanos se llenó de miedo ante mi sombra. Pero si en algo he fallado, si alguna vez herí sin querer o llevé tristeza donde debía haber llevado canto, perdóname, Señor. No me quites la esperanza, te lo ruego. Yo no soy oscuridad, aunque mis plumas sean negras. Dentro de mí aún arde la chispa de la luz que tú sembraste el día en que me diste forma». El viento soplaba entre sus plumas con un susurro dulce, como si el mismo cielo respondiera a su clamor con una caricia invisible. Era como si Dios, desde lo alto, lo escuchara y lo abrazara en silencio. «Dame fuerzas, mi Dios», continuó el cuervo. «Si esta prueba viene de ti, enséñame a soportarla con humildad. No permitas que mi corazón se llene de amargura ni de enojo. Si mi destino es volar lejos de aquí, muéstrame el camino. Pero si debo quedarme y aprender, enséñame la lección sin apartarte de mi lado. No me dejes solo, Señor, no me dejes olvidar quién soy». Y allí, bajo la luna pálida, el cuervo permaneció en silencio, con las alas recogidas y el alma rendida ante el Altísimo. No lo sabía, pero en un rincón distante del mundo, otro ser, un árbol cansado, herido, envuelto en enredaderas, elevaba la misma súplica hacia el mismo cielo. Era como si una red invisible uniera los corazones que sufrían, aunque estuvieran separados por montañas, bosques y kilómetros de silencio. Y aunque el bosque se iba apagando, una chispa de luz seguía encendida, pequeña pero obstinada. Aquella luz eran ellas, las hormigas, pequeñas pero firmes, silenciosas pero llenas de sabiduría. No abandonaron al cuervo. Lo miraban con ternura, comprendiendo que no era culpable de lo que ocurría, que a veces la vida lanza pruebas sin explicación, no como castigo, sino como oportunidad de crecer en fe. Cada vez que lo veían abatido, interrumpían su trabajo y se acercaban para consolarlo. «No te aflijas, amigo cuervo», le decían, mientras continuaban su labor entre hojas secas. «Todo lo que sucede tiene una razón. Quizás esta sequía no sea el final, sino el camino hacia algo nuevo». El cuervo bajaba la mirada, agotado, pero agradecido. «Gracias, pequeñas amigas, ustedes son lo único que me queda», respondía con voz quebrada, y así, bajo un sol implacable y un bosque que se secaba sin piedad, el cuervo y las hormigas permanecieron juntos, sosteniéndose con fe mientras la vida parecía desvanecerse a su alrededor. Pero las hormigas también sufrían. Ya no había hojas tiernas de las que alimentarse, ni frutos frescos caídos del cielo, ni semillas que recolectar. Solo quedaban restos secos, duros como piedra y sin sabor. Muchas de ellas morían en el intento de hallar alimento. Las que sobrevivían se reunían cada noche sobre la rama de un viejo árbol seco, uno de los pocos que aún resistía,
y desde allí, bajo el manto de estrellas, elevaban su oración. «Oh Eterno», decían con voces diminutas pero llenas de fe, Creador del sol y de la lluvia, del viento y de la vida. No entendemos tus caminos, pero confiamos en tu voluntad. Si esta sequía es una prueba, danos fuerzas para resistirla. Solo te pedimos que no se apague en nosotras el deseo de creer en un mañana mejor. El cuervo, desde una rama alta, observaba aquella escena, sus alas cubiertas de polvo, su mirada apagada. Descendió suavemente y se unió a la oración. Su voz ronca, quebrada por el dolor, se mezcló con el murmullo de las hormigas, como un canto compartido entre el cielo y la tierra. Y así, sin saberlo, árbol, cuervo y hormigas oraban juntos, cada uno desde su rincón del mundo, pero con el mismo clamor, la misma fe. Y aunque pareciera que Dios guardaba silencio, en ese silencio ya estaba obrando, preparando el amanecer que pondría fin a tanta oscuridad. Mientras tanto, en el bosque del árbol, las enredaderas continuaban apretando su tronco. Lo asfixiaban sin piedad, robándole la luz, el aire y el aliento. Cada día era una batalla. Sin embargo, en lo profundo de su savia, el árbol comenzó a sentir algo distinto. No era miedo ni resignación, era un susurro interior, una voz que le decía que no todo estaba perdido. Y fue entonces cuando, una tarde, un búho anciano, de ojos inmensos y llenos de conocimiento, se posó en las ramas de un árbol vecino. A diferencia del árbol enfermo, aquel seguía fuerte y libre de enredaderas. Desde allí, el sabio observó con detenimiento al gigante atrapado. Su silueta gris y su silencio eran señales claras de sufrimiento. Pero el búho no lo juzgó. Se acercó con serenidad y habló con voz pausada. «¿Qué te ocurre, hermano? Te veo más apagado que el invierno». El árbol tardó en responder. Su voz era un crujido cansado. «Las enredaderas me están robando todo. Antes era fuerte, lleno de vida. Hoy me marchito. No puedo moverme, no puedo escapar y no sé qué hacer». El búho ladeó la cabeza con sabiduría y respondió: «A veces la vida nos da raíces tan hondas que no podemos huir, pero jamás nos pone cadenas para rendirnos. No dejes que lo que te atrapa por fuera ahogue lo que eres por dentro. Si algo te asfixia, no te entregues. Piensa, resiste, busca. Toda trampa tiene una salida, solo hay que aprender a mirar distinto». El árbol quedó callado. Las palabras del búho resonaron en su madera como eco sagrado. Antes de marcharse, el búho desplegó sus alas y dijo: «Esta noche medita. No preguntes por qué te pasó esto. Pregunta qué puedes hacer ahora». Y desapareció entre la niebla como un pensamiento. Esa noche fue diferente. Por primera vez en semanas, el árbol sintió dentro de su tronco algo parecido al calor. No era fuerza aún, era esperanza. No sabía cómo, pero una parte de él decidió no rendirse. Pasaron los días y, aunque muchas de sus ramas seguían atrapadas, en la copa más alta todavía quedaba un pequeño espacio libre. Desde allí entraba un hilo de sol. El árbol alzó su mirada interior hacia ese punto luminoso y pensó: «Todavía hay vida. Mientras tenga aunque sea una rama libre hay esperanza». No pensó en lo que había perdido, sino en lo que aún conservaba. «No puedo quejarme», se dijo. «No puedo rendirme. Tiene que haber una salida, una respuesta, una razón. La encontraré, cueste lo que cueste». Y así, el árbol dejó de lamentarse y comenzó a prepararse para su cambio. Esa misma noche, volvió a hablar con Dios: «Muéstrame la salida, Señor. Enséñame lo que no veo. Dame la sabiduría para comprender y la fe para seguir». En el bosque seco, el cuervo y las hormigas seguían resistiendo. El hambre y la sed habían apagado casi toda esperanza, pero aún quedaba la voluntad de creer. Una noche, cuando la luna se asomaba apenas entre las nubes, un viajero llegó sin hacer ruido. Era un búho de ojos profundos y voz serena, el mismo que había visitado al árbol. Parecía enviado por la mano de Dios. Se posó sobre una rama seca, donde el cuervo y las hormigas reposaban agotados. «Pequeños amigos», dijo con ternura, «¿por qué están tan tristes?». El cuervo levantó la cabeza con esfuerzo. Sus plumas estaban cubiertas de polvo, sus ojos vacilaban entre la fe y el cansancio. «Sabio viajero», respondió, «¿por qué la vida nos ha dejado solos? ¿Por qué el cielo se cerró sobre nosotros si siempre hicimos el bien? Este bosque era vida, ahora es muerte. Y lo peor, todos me culparon de la desgracia. A veces, hasta yo comienzo a creer que la culpa es mía». El búho lo miró con compasión y con voz firme y serena respondió: «No cargues culpas que no te pertenecen, noble cuervo. Nada sucede sin propósito. Cada sombra encierra una enseñanza. Cuando el bosque olvida la luz, es porque está a punto de descubrirla de nuevo. En este universo», dijo el búho con la serenidad de quien ha visto los ciclos de la vida desde lo alto,
todo lo que ocurre, lo bueno y lo malo, lo dulce y lo doloroso, es permitido por el Creador. Nada escapa a su propósito. A veces, lo que a nuestros ojos parece una desgracia no es más que el camino que Él utiliza para enseñarnos a mirar más allá de lo visible. No eres una maldición, cuervo. Eres parte de un plan que todavía no comprendes. Porque cuando todo parece perdido, cuando la noche se hace más espesa y el alma se siente vacía, es entonces cuando Dios está preparando algo nuevo, algo que solo florece después de la tormenta. El aire se volvió más leve, y hasta las hojas secas parecían escuchar. Entonces, una de las hormigas, diminuta y temblorosa, avanzó unos pasos. Su cuerpo reflejaba el cansancio de los días sin alimento y las noches sin descanso. Con una voz frágil, pero llena de sinceridad, dijo: «Oh, sabio Búho, nosotras éramos cientos de miles, trabajábamos juntas con esperanza, construíamos con fe, pero ahora solo quedamos 100. El suelo que antes nos sostenía es polvo, y donde había vida solo queda silencio y dolor». El Búho la miró con ternura. Sus ojos, 2 soles antiguos, reflejaban compasión. «Las he visto», dijo. «He visto su esfuerzo, su perseverancia, su fe firme en medio de la sequía. He visto cómo, aun cuando la muerte las rodea, siguen avanzando sin rendirse. Escuchen bien, pequeñas hermanas, incluso en la noche más oscura, la esperanza es una chispa que nunca muere, y ustedes, aunque sean pocas, llevan dentro la fuerza que mueve montañas. La grandeza no está en el número, sino en la unión, en el amor y en la fe compartida». El cuervo bajó la cabeza, conmovido. Su voz, apenas un murmullo entre las sombras, preguntó: «¿Y qué debemos hacer ahora, cuando ya no queda nada?». El búho sonrió con sabiduría, como quien comprende el misterio de los tiempos. «Toda prueba», dijo, «trae escondida una semilla de esperanza. No se rindan. Busquen dentro de ustedes y hallarán la respuesta. La vida no se ha ido, solo duerme esperando ser despertada. Recuerden esto, siempre hay una solución para cada problema, incluso cuando nuestros ojos aún no la ven». El viento sopló entre las ramas secas, y por primera vez en mucho tiempo, el cuervo y las hormigas sintieron algo parecido a la paz. Era un suspiro que atravesaba el bosque como un canto suave. Aquellas palabras del búho habían encendido en sus corazones una chispa cálida, una promesa. El sabio extendió sus alas, enormes y majestuosas, y con un batir lento se elevó en la noche, perdiéndose entre las sombras y la niebla. El cuervo lo siguió con la mirada hasta que desapareció. Luego miró a sus pequeñas amigas y con determinación renovada dijo: «Mañana, antes de que el sol despierte, iré en busca de una solución. No sé cómo ni dónde, pero sé que el Creador nos guiará». Las hormigas se miraron entre sí. Sabían que sus fuerzas eran pocas, pero su fe seguía intacta. Al amanecer, el cuervo se preparó para partir. Se posó frente a ellas, que lo miraban con una mezcla de tristeza y esperanza. «Quédense aquí», les dijo con voz firme pero dulce. «Resistan un poco más. Prometo que volveré con respuestas, con algo que devuelva la vida. No sé cuánto tardaré, pero regresaré». Las hormigas, débiles pero valientes, alzaron sus antenas en señal de despedida. «Confiamos en ti, amigo», dijeron. «El Creador guiará tus alas». Y así, con el corazón encendido por la fe, el cuervo emprendió su vuelo hacia lo desconocido. No sabía que aquel viaje lo llevaría al encuentro del árbol atrapado por las enredaderas, y que ese encuentro cambiaría el destino de todos. Voló durante días y noches, cruzó montañas cubiertas de polvo, ríos convertidos en lechos secos y valles donde la brisa apenas tenía fuerza para mover una hoja. En cada bosque donde llegaba, preguntaba si alguien conocía el secreto para devolverle la vida a la tierra, pero nadie le respondía. Las aves huían al verlo, los animales se escondían entre las sombras y los árboles murmuraban entre sí con voces de miedo. «No te poses en mis ramas», decían algunos, «tú fuiste quien trajo la muerte a tu bosque». El cuervo agachaba la cabeza. Sus alas dolían, su corazón pesaba, pero no se rendía. Había en su interior una llama que se negaba a apagarse. A veces el hambre y el cansancio lo hacían dudar. Pero entonces recordaba las palabras del búho: «Toda trampa tiene una salida, todo problema una solución». Y esas palabras se convertían en su alimento, en su refugio. Seguía volando, incluso cuando el viento lo empujaba hacia abajo. Volaba porque su fe era más fuerte que el cansancio. Volaba porque creía que el Creador no lo había olvidado, que en algún lugar la respuesta lo esperaba. Y fue así, en una tarde gris, cuando sus alas apenas podían sostenerlo, que el cuervo divisó un bosque distinto. A lo lejos, entre los árboles apagados, vio uno que le llamó la atención. Era grande, majestuoso incluso en su decadencia, pero estaba cubierto de enredaderas que lo ahogaban lentamente.
El cuervo se acercó cansado y pensó, me posaré en ese árbol, está marchito como yo, nadie lo juzgará si me poso en sus ramas. Descendió suavemente y se detuvo en una rama que, milagrosamente, aún estaba libre de las enredaderas. Sus plumas estaban cubiertas de polvo y sus ojos reflejaban la fatiga de un largo viaje. Aún así, su presencia no era sombría, sino sincera. ¿Puedo quedarme un momento?, preguntó con humildad. El árbol, con voz suave y cansada, respondió, eres bienvenido. Ya nadie se acerca a mí y tú te ves agotado. Vienes de lejos, ¿verdad? El cuervo asintió. He volado durante mucho tiempo buscando un lugar donde descansar. En mi bosque ya no me permiten posarme en los árboles. Me acusan de haber traído la muerte, de haber causado la sequía. Me alejaron de todo lo que amaba. Solo los árboles secos me aceptaban y aún así me recibían con miedo. Pero tú me permitiste quedarme. El árbol suspiró. Yo también fui hogar. Mis ramas eran refugio, mi sombra era fresca y abundante. Pero ahora mira, dijo, mostrando su cuerpo cubierto de enredaderas, casi no queda espacio para nadie. Las aves se marcharon, los animales que descansaban a mi sombra se fueron. Me siento atrapado, pero no pienso rendirme. El cuervo bajó la cabeza. Parece que ambos cargamos con lo que no merecemos, dijo con voz queda. El árbol asintió. Hace algún tiempo, un viejo bujo se posó cerca de mí. Yo estaba tan perdido, tan hundido en mi tristeza, que había olvidado cómo pedir ayuda. Él me habló con calma y me dijo algo que cambió mi manera de ver. No dejes que lo que te atrapa por fuera ahogue lo que eres por dentro. Toda trampa tiene una salida si decides buscarla. Desde entonces no dejo de pensar. No tengo la respuesta todavía, pero sé que rendirme no es una opción. El cuervo lo observó con respeto. Había en ese árbol una fuerza tranquila, una dignidad silenciosa. Quizás la salida esté más cerca de lo que pensamos, murmuró. Tal vez, respondió el árbol con una chispa de determinación en su voz. Si unimos fuerzas, podríamos lograrlo. Si tú me ayudas a liberarme de estas enredaderas, yo te ofreceré mis ramas para siempre. Y no solo eso, hablaré con los demás árboles, les diré quién eres realmente, y les pediré que te vean no como una amenaza, sino como lo que eres, un portador de esperanza. El cuervo lo miró con asombro. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa cruzó su rostro. Es una gran idea, dijo con voz firme. Si tú no te rindes, yo tampoco lo haré. Y en ese instante, bajo un cielo gris pero vivo, nació una alianza que el destino había preparado desde el principio. La unión de un árbol que aún creía, de un cuervo que no perdió la fe y de un ejército diminuto que, desde la distancia, seguía rezando. Ninguno lo sabía todavía, pero aquella promesa de ayuda sería el principio del renacer del bosque entero. Y de hecho, dijo el cuervo, con una chispa de entusiasmo en su mirada cansada, creo que conozco la solución para librarte de esas enredaderas que te están matando lentamente. El árbol inclinó apenas una de sus ramas, como si tratara de sonreír entre la fatiga. ¿En serio? En el bosque seco de donde vengo, viven unas hormigas muy especiales. Ellas son mis amigas y también han sufrido la desolación. Pero a pesar de su tamaño diminuto, poseen una fortaleza admirable. Se alimentan de aquello que todos temen, las hojas de las enredaderas. Lo que para otros es veneno, para ellas es sustento. Si logramos llevarlas hasta aquí, podrían ayudarte. El árbol lo miró con asombro, y en su voz se encendió una emoción que hacía tiempo no sentía. Diles que si vienen, también ellas tendrán un hogar junto a mis raíces. Aquí no les faltará abrigo. Serán parte de mí y yo de ellas. El cuervo asintió con respeto. Así será. Volaré a buscarlas ahora mismo. Y sin perder un segundo, abrió sus alas. Esta vez su vuelo no estaba movido por la necesidad de encontrar refugio, sino por algo más grande, una misión. Por primera vez en mucho tiempo, no volaba por sí mismo, sino por otros. Mientras tanto, el árbol permanecía en silencio, pero su espera ya no era la de la desesperanza. Esperaba desde la fe, desde la certeza de que algo nuevo estaba naciendo. La solución, intuía, comenzaba a florecer. Durante 2 días y 2 noches, el cuervo atravesó cielos polvorientos y paisajes marchitos. Finalmente llegó al bosque de su origen, aquel que ahora no era más que un recuerdo seco de lo que alguna vez fue vida. Aún así, allí estaban ellas. Las hormigas, sus pequeñas pero valientes amigas, seguían vivas. Marchaban lentamente, cargando fragmentos rotos de hojas muertas, como si intentaran reconstruir con trozos lo que el sol les había arrebatado. Cuando el cuervo descendió, lo recibieron con alegría sincera, aunque sus cuerpos diminutos reflejaban el cansancio. «Amigas mías», dijo con voz temblorosa pero llena de emoción,
Traigo buenas noticias. He encontrado la solución a nuestro sufrimiento. Conocí a un árbol noble, fuerte a pesar del dolor. Está atrapado por las enredaderas, pero aún sigue en pie. Él necesita ayuda y está dispuesto a ofrecernos un hogar. Si ustedes lo ayudan a liberarse, él promete que podrán vivir junto a sus raíces, protegidas y libres. Las hormigas se miraron entre sí. Había algo distinto en el tono de su amigo, una convicción que contagiaba esperanza. La hormiga líder, de cuerpo diminuto pero alma inmensa, dio un paso al frente. «Iremos contigo», dijo sin titubeos. «Si hay una oportunidad de volver a empezar, debemos tomarla». El cuervo sonrió, y en sus ojos brilló un reflejo de vida que hacía mucho no se veía. «Entonces vámonos», dijo, «suban a mis alas, no tengan miedo, volaremos hacia una nueva esperanza». Una a una, las pequeñas hormigas comenzaron a trepar por sus plumas, aferrándose con cuidado y confianza. El cuervo esperó a que todas estuvieran seguras, y con un poderoso batir de alas, se elevó una vez más. Esta vez el viento lo acompañaba. Ya no volaba solo, lo impulsaba la fe compartida. El viaje fue largo. Cruzaron montañas, valles resecos y campos donde el aire parecía hecho de polvo, pero el cansancio no los detuvo. Volaban hacia la promesa de un renacer. Al tercer amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente entre los árboles, el cuervo regresó, y no venía solo. Sobre su espalda viajaban 100 pequeñas hormigas, sujetas entre sus plumas, cansadas pero llenas de propósito. El árbol, aún cubierto de enredaderas, los recibió con una mezcla de gratitud y emoción. «Bienvenidas sean», dijo con voz firme, aunque quebrada por la emoción. «Este cuerpo herido que ven aún tiene espacio para ustedes. Junto a mis raíces encontrarán abrigo». La hormiga líder se adelantó, mirando al árbol con respeto. «También nosotros venimos heridos», respondió. «Donde vivíamos ya no hay alimento ni tierra fértil. Pero si tú nos das un lugar, nosotros te daremos algo a cambio, te liberaremos de aquello que te oprime. Cortaremos las enredaderas que te asfixian hasta que puedas respirar de nuevo». El árbol inclinó sus ramas, emocionado. «Entonces, seamos aliados». Sin más demora, las hormigas se desplegaron como un ejército diminuto pero implacable. Subieron por su tronco, recorrieron cada rama, cada rincón, cada sombra. Mordida tras mordida, hoja tras hoja, comenzaron a cortar las enredaderas con precisión y valentía. No temían al trabajo ni al peligro. Para ellas, esas plantas que habían traído dolor eran ahora alimento. Durante días enteros trabajaron sin descanso. El cuervo las observaba desde arriba, alentándolas con su canto. Y el árbol, aunque sufría con cada tirón, sentía dentro de sí una fuerza que renacía. Con cada pedazo de enredadera que caía, el aire parecía volverse más puro. Con cada hoja cortada, la luz del sol penetraba un poco más, hasta que, finalmente, un amanecer distinto iluminó el bosque. Las enredaderas yacían en el suelo, marchitas. El árbol, libre al fin, respiró profundamente. Su savia volvió a fluir con fuerza. Las hojas nuevas brotaron, verdes y radiantes, y el bosque volvió a cantar. El águila regresó desde las alturas, trayendo ramas frescas para reconstruir su nido. El tigre se recostó bajo la sombra recuperada, cerrando los ojos con paz. Los conejos, los pájaros, los ciervos, todos volvieron. El bosque había vuelto a vivir. El cuervo, ahora posado en lo alto, miró a su alrededor y comprendió. Ya no era un símbolo de desgracia, sino de redención. Los árboles lo recibían con respeto. Había demostrado que incluso el más oscuro de los plumajes puede traer luz, y las hormigas, fieles y trabajadoras, construyeron su hogar junto a las raíces del árbol. Se multiplicaron, llenaron la tierra de movimiento y vida y se convirtieron en guardianas del bosque. Cada vez que una nueva enredadera intentaba crecer, ellas la cortaban antes de que pudiera hacer daño. El árbol, el cuervo y las hormigas formaron una alianza indestructible. El árbol daba sombra y refugio, el cuervo vigilaba desde el cielo y las hormigas protegían las raíces. Cada uno desde su lugar mantenía vivo el equilibrio. Así, lo que un día fue tragedia se convirtió en renacer. Un árbol que aprendió a tener fe, un cuervo que encontró redención y unas hormigas que hallaron propósito. 3 almas diferentes unidas por el mismo amor a la vida, porque cuando dejamos de ver nuestras heridas como señales de derrota y comenzamos a verlas como puentes hacia otros, la vida florece. Y así, amigo que escuchas esta historia, recuerda, cuando todo parezca perdido, cuando sientas que las enredaderas de la vida te asfixian, no te rindas. A veces, la ayuda que necesitas viene de donde menos lo esperas. Mantén la fe, busca dentro de ti y la luz regresará.
Gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olvides suscribirte para escuchar más relatos como este y seguir encontrando en cada palabra una razón para seguir creyendo. Nos vemos en el próximo video.